todos estos libros, de algún modo, los comercializo a través de Museo Nacional de Bellas Artes o el Malva o la Fundación Proa en Buenos Aires. Y en verdad hoy, más allá del despliegue que hice acá, hay un libro que nunca pude presentar, estaba pautado para previo a la pandemia, que es, que es mucho. El otro día Manuel Antín, que es un gran director de cine, que tiene 96 años, almorzando conmigo, le digo, son 44 décadas de obra mía en collage. Yo trabajo mucho en papel collage. Me dijo, no digas 40, decí 20. Bueno, eso salió justo una semana previo a lo que fue el encierro a partir de la pandemia que todos vivimos. Pero entonces, durante la pandemia, a todos nos pasó que no podíamos salir de casa, con lo cual yo tengo un estudio donde trabajo a 4 cuadras de casa y como no podía salir, armé en el comedor de mi casa una suerte de taller y trabajé allí. Y con eso, una vez que pasamos prácticamente la pandemia, decidí documentarlo. De alguna manera es siempre una pequeña parte de todo lo que uno hace, porque un libro tiene un límite de páginas y también tenemos un límite, ese límite también está dado por una cuestión económica, ¿no? Con lo cual siempre hago un resumen, pero de algún modo me gustaba testimoniar eso que fue ese periodo de encierro, ¿no? Y cuando digo eso, que es lo que vamos a ver después mientras yo les cuente un poco, eh, el libro se va a ir pasando página por página y no va a parar de pasar, se va a estar en loop. Así ustedes pueden ver imágenes, es menos aburrido, digo yo. Y bueno, un poco es ese resumen y ese libro, como algunos de los otros, es una reseña. Bueno, no sé si vieron la tapa, pasó ya de lo hecho, pero hay algo que para mí es fundamental en este libro, que es haber podido hacer con lo que tenía cerca, digamos que eh, con lo que tenía al alcance mío en papeles, empecé a trabajar, a componer eh, con rigor, con obsesión. Bueno, eso es mi trabajo. Y eso me dio una gran satisfacción. Primero, en el edificio que yo vivo, justo tengo un matrimonio correntino, jóvenes, que él se ocupaba de hacer las compras para casi todo el edificio cuando teníamos mucho temor o prácticamente no salíamos. Y ella es encuadernadora, con lo cual fue la que me facilitó por lo menos las hojas base. Y luego, eh, bueno, empecé a abrir cajones que tenía cosas aún de, había desarmado la casa de mi madre, y con lo que tenía pude trabajar y con un gran desafío, porque lo más fácil es cuando uno tiene todo a su alcance, es mucho más fácil, es como hacer una comida, una torta, lo que fuere, con todos los ingredientes. Es más o menos, en ese caso, es seguir una receta. Yo la receta con el arte no la tengo, o sea que es un doble desafío. Pero bueno, a partir de que se podía salir un poco, yo iba rápidamente hasta mi estudio y tenía cosas que nunca había tirado. Por caso, una librería que había cerrado y me había regalado la viuda de este señor una cantidad de tarjetas de imágenes de distintos puntos de la Argentina. Vergara Leumann, al morir, me alcanzaron una cantidad de recortes que él tenía. Yo decía, pero estas imágenes no las voy a usar. Y yo iba corriendo, agarraba algo y me volvía a mi casa sin saber qué era lo que llevaba. Y
bueno, había que arreglárselas. Casi todo lo que son ángeles son herencia de Eduardo Vergara Leumann. Y bueno, y así trabajé, hice casi 500 obras, que recién ahora, el año próximo, mi muestra más importante al inicio del año, que va a ser en Buenos Aires, es mostrar parte importante en 2 pisos que tiene una casa de diseño y decoración en Buenos Aires, en pleno centro, y es algo que yo quería hacer, que es mostrar, si se quiere, un conjunto, ¿no? Em, Así que bueno, en ese sentido ha sido para mí una experiencia que al ponerla así toda junta en un libro, me recuerda también a lo que yo hacía cuando lo sigo haciendo, pero digamos cuando uno viaja o va a un museo, o que es comprar un libro donde se lleva imágenes de o de un periodo o de un artista que sabe que después lo va a atesorar, lo va a tener, lo va a poder volver a ver. Bueno, y eso a mí me importa. Es el primer libro de los que yo hago que no tiene un texto de un crítico de arte, tiene un texto hecho por un gran escritor argentino que se llama Guillermo Saavedra y que ha hecho un par de libros con 2 grandes otros artistas que son Guillermo Cuitca y Eduardo Estupía. Y quiero decir también que casi todos estos libros, a excepción solo del que hizo esta editorial que es para pintar, todos los demás fueron posibles gracias a una ley que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es la ley de mecenazgo, que es una ley muy importante porque uno apela a ella, digamos, presenta un proyecto, si el proyecto es aprobado, uno pide un dinero, hay un cupo, ahora está en 1.000.000 de pesos, eh, que es el último libro, el que ustedes están viendo allá, a mí me dieron 900.000 pesos, igual me alcanzó para hacer 500 ejemplares. Es la primera vez que yo hago 500 y no 1.000 por los costos, porque uno presenta el proyecto, nos contestan a los 6 meses y la plata llega 6 meses después, así que uno para presentar el proyecto tiene que presentar también todos los presupuestos, presupuestos que uno no puede cambiar, pero todos sabemos que la inflación es algo imposible de cambiar. Así que para mí lo importante, así como comentaba que lo hice con lo que tenía al alcance, es que bueno, hice 500, pero lo hice, porque yo habitualmente cuando también doy, sobre todo en el interior, clínicas de obra o lo que es ver proyectos de otros artistas por ahí más jóvenes, ¿no? Es eso lo que a veces hago. Hay como un cierto desencanto ante los inconvenientes que ocurren cuando uno quiere llegar a hacer algo. Y yo siempre digo que hay que pelear contra eso, o hay que asumir que eso nos va a pasar, pero no quedarse en el intento, sino encontrar el modo de poder resolverlo, ¿no? Les quiero decir que estos que son libros, bueno, la ley de mecenazgo también puede ser danza, teatro, distintas cosas. Eh, Hay una provincia que lo tiene hace muchísimos más años que la ciudad de Buenos Aires, que es el Chaco, y que no es una sola ciudad, sino que es toda la provincia. Porque acá, por ejemplo, la ley de mecenazgo de la ciudad hace que seamos artistas que vivimos en la ciudad, piden en general que los proyectos estén relacionados con la ciudad. Yo un poco me escapo de eso. Y también
comentarles que el gobierno de la ciudad no nos pone un peso. Uno tiene que salir a buscar alguna empresa que eh, pague sus impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa empresa puede elegir un porcentual de lo que igual va a tener que pagar. En vez de pagarlo a la ciudad, se lo da a un proyecto que elige de mecenazgo. En este caso, todos los libros están hechos con, la mayoría son gracias a Banco Hipotecario, que también, tengo que decir la verdad, les interesa mucho el tema libro. Y bueno, una vez que uno empieza a funcionar año tras año y funciona bien, digamos, uno cumple también, ya se ha vuelto como una continuidad. Bueno, hay otra empresa que se llama Naturgy o los dos que han contribuido, como en el último libro, para que se pueda llevar a cabo. O sea, no es nada sencillo. Yo en este momento, hoy justamente desde acá, estaba haciendo una segunda rendición. Es bastante estricto, ¿no? Hay que presentar todos los gastos para demostrar que ese dinero que nos dieron se usó debidamente. Pero bueno, un poco lo que yo les quería contar también es que si bien uso esta técnica que es papel collage, que es cortar y pegar, yo tengo una formación de pintora. Yo estudié Bellas Artes desde muy chica. Del primario entré directo a la Escuela de Bellas Artes, o sea que a los 20 años había terminado ya 2 escuelas de Bellas Artes. Y que esta técnica que es cortar y pegar, yo reconozco a través del tiempo que es la primer técnica que usamos cuando ingresamos a un jardín de infantes. Y creo que esas cosas a mí me han marcado mucho, porque no es que yo elija o diga hoy voy a hacer tal cosa, sino que desde hace muchos, muchos años empecé a trabajar con papel collage o con objetos también pegados en general bidimensionalmente. Y si bien por ahí no estoy pintando, que no quiere decir que no pinte cada tanto, es como que siempre siento que lo que estoy haciendo con los papeles, que es componer, que es un color con otro, o lo que fuere, para mí es exactamente la misma acción, ¿no? También les quiero decir que hago otras cosas. Acabo de entregar ahora un premio para Clarín, para el diario, que son 3 esculturas. O sea, muchas veces yo hago cosas como todos estos libros, nadie me pidió que los hiciera. Es algo que fue una decisión mía o un deseo o toda una idea, como llamemos invención si se quiere. Y otras veces me ocurre que me piden algo que también es complejo, porque me dicen, bueno, necesitamos tal cosa por tal razón. Por poner este ejemplo, eran 5 décadas de 3 personas que son muy importantes dentro del diario, que cumplían 50 años, bueno, y cómo es la gestión, y uno anota todo y después lo tiene que resolver plásticamente y ponerse de acuerdo. Y siempre yo creo que me lo van a rechazar, que va a costar, que no. Y por lo general, así como es muy difícil que yo rompa un trabajo, digamos, que no llegue, por ejemplo, de todos los collages, yo me acuerdo en 1 año y medio, 2 años, creo que uno solo lo rompí porque ya no daba más, no iba para ningún lado, pero en general trato de llegar a buen puerto. Y con las cosas que me proponen,
en general también son cosas distintas, es una suerte de pedido, pero de alguna manera ustedes imaginen que antes de lo que uno crea, en el sentido de crear, no de creer, no existía nada. O sea que uno arma todo y es un poco, como dice un gran amigo mío cubano de muchos años de conocerlo, que siempre me decía que yo tenía un don y de alguna manera es así. Es mi lenguaje y es mi modo expresivo, ¿no? Así que después tengo, por ejemplo, otro tipo de libros. Les voy a mostrar, por ejemplo, yo tengo una casa de Tucumán hecha en Rastis que está en el aeropuerto de Tucumán, que también lo hice con la ley de mecenazgo, pero fue Aeropuertos quien me puso la plata para llevarlo a cabo. Y lo hice para el 2016, que se cumplían 200 años de nuestra independencia y la fuimos a poner en el momento en que se suponían que venían todos los presidentes, que vino nada más que el rey de España. Bueno, entonces yo documenté en un libro esa casa hecha en Rastis, que fue como traerla al hoy, en un pequeño libro, para que se viese cómo esa casa parte de la nada, porque acá ustedes lo que van a ver son los ladrillos, ¿no?, de Rastis, hasta que va tomando forma y hasta que llega en un flete a Tucumán. Como les decía, de alguna manera testimoniar es parte de lo que me importa hacer. Eh, si alguna vez pasan por Ezeiza, en Ezeiza hay una gran bandera mía, hecha también en Rastis, que la hice no con mecenazgo, sino por pedido de aeropuertos para el 2010, que justamente que ahora viene un mundial, me acordaba, ahí cumplimos 200 años del primer gobierno patrio. Entonces pusimos, me acuerdo, la noche del 24 de mayo, en realidad antes, porque hicimos todo mayo como mes patrio, pero una noche, como a las 3 4 de la mañana, cuando no quedaba nadie, pudimos instalar la bandera. Una bandera que había que completarla también. Eso es algo que a mí me gusta muchas veces hacer, que es que lo complete otro, como este libro que yo les decía que es un libro para pintar, tiene imágenes de obras mías, pero sin el color. Eso se llama vectorizado, o sea, le falta el color, está la imagen y se puede, debajo de cada página hay un simbolito que es para cortar, para pegar, bueno. Es decir, dejar un poco una obra abierta para que el otro también la complete y de alguna manera también eso pasó en Ezeiza. Nosotros teníamos la bandera que es muy grande y tiene movimiento. eh, Durante el día, justo como coincidía con el Mundial, iba muchísima gente con la camiseta de Argentina, todo y esto estaba puesto previo a entrar a migraciones. Entonces se les daba, se les dio hasta que se nos acabaron, porque fue como un éxito, eh, una banderita argentina hecha en Rastis, pero cada cual ponía y se terminaba el día y la bandera estaba completa. Entonces de noche las dos chicas, que en realidad eran como 4 o 6 u 8 a veces, desarmaban parte de la bandera y se volvía a armar y la dejamos casi 3 meses, o sea que fue realmente algo muy grato de ver algo que uno armó, ideó y que después, como la mayoría de las cosas, llámese libro, llámese obra, ya uno no le pertenecen y, como quien dice, caminan solas, tienen y cobran su propia vida, ¿no?
Así que bueno, un poco era contarles eso y quiero preguntarles si me quieren preguntar algo, algunos de ustedes, alguna. ¿Perdón? Em, yo nunca me llevo bien con la palabra inspiración porque me parece que eso, ¿no? Como dicen, la inspiración, las musas, qué sé yo. Sé que a veces puedo hacer que lo más difícil es empezar a todos. Creo que nos cuesta y una vez que se empieza, se continúa. Una cosa es a mí la técnica, si nos referimos al collage, sí. Yo disfrutaba mucho el pintar, sobre todo, el recortar, en fin, desde chica y pinté desde antes de escribir. Y tuve papás que fueron muy colaborativos y que me apoyaban mucho, o sea que desde los 3 años más o menos que yo concurso en concursos de manchas y siempre ganaba, ¿viste? Bueno, así. Eh, la técnica en sí para mí no es lo importante, o sea, creo que sí es importante conocer y manejar una técnica porque nos posibilita expresarnos mejor, no nos, como decir, no es un engorre, no es una dificultad. Lo más importante es qué es lo que uno por ahí quiere transmitir, qué es lo que quiere hacer, porque puede haber gente que es muy erudita en las técnicas, pero que no te transmite nada. O sea que cuando yo trabajo, por ejemplo, trabajo mucho en venecitas también, en murales, en obras tridimensionales, o cuando digo lo de Rastis, yo no lo podría hacer sola. Entonces, por lo general busco Rastis, voy a la empresa, que es una empresa argentina. Lo peor que les podemos decir que todos me dicen Lego y yo digo Rastis porque me matan porque los Legos son a nivel internacional, son carísimos y además tenemos una empresa propia acá, argentina. Se había perdido esa licencia y ellas lo vuelven a comprar, que la tenía Brasil. Y la verdad que yo trabajo muy bien, trabajo con ellos, pero yo tengo la idea. Lo fundamental es eso, tener una idea, pero la idea deja de ser idea cuando sale de uno y en general toma un cuerpo. La idea es cuando está dentro de uno. Cuando, cuando se expresa, en general, esa idea no es la misma, la que uno tenía, cambia, deja de ser idea y se va modificando. Entonces ahí, por ejemplo, Rasti me pone, tiene de ingeniero, según el tamaño de la obra, porque la obra no se puede caer. Tiene técnicos, tiene diseñadores que hacen todo el cálculo. Un detalle de Rasti, por ejemplo, es que ellos no tienen un Rasti color celeste, pero cuando hacemos algo y es una cantidad importante de ladrillos, me los hacen especialmente, porque obviamente hacen más rojo, azul, amarillo, verde, como una cosa, digamos, más vendible, si se quiere, ¿no? Entonces, yo me siento acompañada con las venecitas o el mosaico veneciano. También uno manda una idea que quiere realizar y muchas veces me dicen, es imposible esto con nuestro material. Entonces empezamos a buscar la vuelta para poder hacerlo. Y he hecho bastantes murales y algunos en el interior. Y los murales es curioso porque van por partes. Por ejemplo, he hecho murales de 1 metro por 1 metro, de 2 por 2, y se cortan en 9 o en 10 o en 15 piezas. Y tengo un joven que se especializa nada más que en armarlos y que es un lujo porque la verdad yo eso no lo podría hacer. Digamos que sí es importante saber
de rodearse de la gente que sabe de esa técnica que uno no sabe y a partir de eso poder, digamos, técnicamente desarrollar mejor lo que uno quiere, pero siempre es fundamental conocer a fondo la técnica. Una vez que lo están llevando a cabo, o uno va a verlo, como eso va creciendo, y si no, hoy por hoy con los teléfonos, con las imágenes, con todo, nos vamos de algún modo comunicando, ¿no? Como ocurre, para eso están las redes, por ejemplo, ¿no? Así que no sé si contesté tu pregunta, pero es verdad que casi todas las cosas que yo hago tienen que ver con, con mi primera infancia. De algún modo es así. También porque creo que siempre tuve presente que, así como la tercera edad, la primera infancia es fundamental para el desarrollo de cualquier chico. Muchas veces doy talleres para chicos que, digamos, me llaman o me contratan y trabajamos de esa manera porque tengo como una mirada muy afectuosa sobre lo importante que es el poder brindar, sobre todo yo vengo del primer cordón del conurbano bonaerense y siempre hemos defendido con mis padres lo que es la importancia de la educación y de la escuela pública. Y bueno, creo que es fundamental poder tener presencia y devolver de alguna manera lo que uno también recibió. Yo vivía en Lomas de Zamora, tuve un muy buen profesor de dibujo en la primaria, fue quien me preparó para entrar en Bellas Artes, que no era sencillo porque había que dar un par de exámenes. Bueno, pero lo logré y, por ejemplo, cerca de Lomas está una localidad que se llama Gleu, donde hay una capilla que hizo Raúl Soldi y que es maravillosa, chiquita, toda pintada por él. Y este profesor, bueno, a veces me llevaban de excursión, pero en general me buscaba cuando iba con otros grados, porque a mí me encantaba esa posibilidad de que me volvieran a llevar, me estimulaba mucho, ¿no? Y me gustaba mucho porque era muy silvestre, o sea, había gallinas, patos, el pasto mal cortado, ¿no? Una cosa más silvestre, no salvaje. Eh, Así que estaba un poco mimada en ese sentido, ¿no? Y bueno, nunca me supuse haciendo otra cosa que es lo que hago. Tampoco imaginé que en algún momento iba a tener esta idea, esta concreción que son los libros. Así que si quieren verlos, yo les digo que vengan y los pueden ver, porque son muy distintos unos de otros. Tengo 3 tomos que le dediqué a Buenos Aires. Ahí fueron mis primeros libros hechos con mecenazgo y fueron 3 mecenazgos seguidos, que son 3 tomos que son idénticos. Una cosa es que sí me caracteriza es en un poco lo que vos decías de la inspiración. Yo puedo trabajar seriadamente, empiezo, sigo, y en algún momento, si uno es como que va ingresando, eso por ahí es un poco la inspiración o el métier, la manera de hacer, estás muy metida en el trabajo y después uno va volviendo a salir a superficie y en algún momento dice, ya está. Entonces es como ahí se acaba por ahí una serie y uno busca por dónde seguir, ¿no? Yo le dediqué 3 tomos, ahí fue cuando empecé justamente con el apoyo del hipotecario,
Lo que pasa es que no sé por qué razón Mecenazgo no permitía poner, hoy sí lo permite, el logo, que es absurdo, de la empresa que nos puso la plata para poder hacerlo. Y estos libros es nada más que en blanco y celeste, que se llama Otra Geografía, de Buenos Aires, salir y encontrar en la calle muchas cosas que existen en blanco y celeste y muchas cosas, objetos, autos, eh, son circunstanciales, o sea, si yo voy al día siguiente a lo mejor ya no están, pero también documentar una ciudad en un momento determinado también es historia. Digamos que un libro puede hacer eso, documentar, testimoniar, mostrar, y siempre me quedo corta porque en cuanto me aceptan y consigo la plata, salgo a hacerlo rápidamente y me gusta terminar pronto y ver el resultado, ¿no? Pero todo toma su tiempo porque esto mismo son fotos, después hay que elegirlas. Trabajo muy bien con un fotógrafo que sabe mucho más de fotografía que yo, que es con quien por lo general diseño los libros, que es un gran diseñador gráfico. Es importante tener equipo, llevarse bien y, y nos da una gran satisfacción también cuando vemos el hecho, ¿no? Concreto. Y nunca es lo mismo que cuando uno lo ve en pantalla el libro, ¿no? Otra cosa es el objeto. Muchas veces nos han dicho que el objeto libro desaparece, como también se habla de la desaparición de la pintura, pero por ahora creo que tiene una gran vigencia. Sí, sí. Sí, claro, mira, está es muy interesante lo que vos planteás. En, por ejemplo, en estos libros de Buenos Aires, eh, lo que uno trata, no hay cronología, pero sí lo que hay es que yo tengo que hacer convivir dos fotos distintas en una misma página. Entonces, las más de las veces pruebo, digamos, una con otra, cómo queda. Es toda una cuestión visual que uno ya lo tiene bastante dentro de uno y también trabajo con un diseñador y de la misma manera me pasó con lo de lo hecho en cuarentena. No, no lleva un orden cronológico, pero por ejemplo, el libro tiene 4 décadas y entonces está dividida por periodos. Por ejemplo, esto dice 1980, 2020, bueno, acá, pero después el libro en sí está dividido en 4 partes, o sea que vos vas a tener a Nora Iniesta cronológicamente, ves esto es 1980, 1989. Yo en 1980 vivía en París. Yo gané acá un premio George Braque que da la Embajada de Francia, un artista menor de 30. Bueno, lo gané yo en dibujo y bueno, estuve 3 años allá. Entonces, como llegué en el 80, parto de lo que hacía en París. En el 80 prácticamente no había todavía fotos color, sino que blanco y negro. Después ya 84 es Buenos Aires. Bueno, acá sí está cronológicamente hasta llegar al 2020. Eh, un poco para terminar de contestarte tu pregunta, es
hay distintos tipos de libros escritos. Hay libros, por ejemplo, una novela o los cuentos, tienen un principio y tienen un fin. Bueno, estos libros también tienen un inicio y un final. Pero creo que, como parafraseando lo que vos me preguntaste, estos libros que tienen imágenes es lo mismo. Yo tengo algunas amigas que son escritoras, algunas escriben poesía, por ejemplo, y al hacer un resumen, primero, uno siempre tiene que elegir el material, porque todo lo que uno hace, primero no entra en un libro, después uno descarta cosas. Y es importante también no trabajar solo, porque uno siempre quiere poner de más, porque uno quiere, siempre es como cuando arma una muestra, siempre hay alguien que se llama curador que dice, no, esto va mejor acá, esto va mejor allá. Pero pasa exactamente lo mismo. Cuando, por ejemplo, alguien tiene que armar 30 poemas, por ahí no es que están armados cronológicamente, pueden estar armados temáticamente o simplemente ese orden, decir, bueno, empiezo con esto y esto me parece que puedo terminar y esto ocurre igual. Y en las muestras pasa exactamente lo mismo. Yo hice en Córdoba este año una muestra que abarcó también casi 40 años de obras mías. Y no lo hicimos cronológicamente, sino que de repente eh, yo me incluyo, pero quien lo hizo fue un crítico, ¿no? Que es curador, que viajó conmigo, pero trabajábamos los dos y nos poníamos de acuerdo. Y también uno descubre ahí que por ahí una obra de 20 años atrás tiene que ver con lo que uno está haciendo hoy. Entonces era mucho más atractivo e interesante y para mí menos aburrido, ¿no? Creo que es más atractivo ver cómo se engancha o el por qué, porque en definitiva es uno mismo, ¿no? El que, digamos, uno, cualquiera, cualquier ser humano es un ser que cambia, porque es un ser dinámico, pero siempre hay una constante que se mantiene, ¿no? Que es uno mismo. Así que a veces puede tener esa línea cronológica y otras veces no, pero que puede haber otra línea que sostiene o una temática o un modo de componer, porque tampoco hay como que un lenguaje de un artista, por decir algo abstracto, es mejor que algo figurativo. Yo admiro siempre el talento del otro, creo que es lo más envidiable. Y más aún lo que yo digo, eso yo me sería imposible hacerlo, pero admiro cómo lo hacen, ¿no? Bueno, y es mucho el aprender siempre de otros. Yo siempre creo que esto mismo de hablar de lo que uno hace, de las cosas que me preguntan o que surgen, la que sale ganando siempre soy yo porque no llegan a ser cuestionamientos, pero sí me dan otra visión de lo que uno ha hecho. Y un poco los libros testimonian eso, ¿no? Muy poquito, pero lo demás está en mi estudio o ya está en otros lugares, en museos, en casas. Les quiero decir que a mí me da también una gran satisfacción cuando alguien quiere llevarse algo mío, porque por alguna razón, muchos años yo me preguntaba qué es lo que ve esta persona como para querer tenerlo. Hay algún switch ahí, ¿no? Algún engranaje que por alguna razón los une. Bueno, creo que hasta acá llegamos y si me quieren preguntar algo más, yo encantada. Decime. Me parece que es demasiado elevado, ¿no? ¿Qué lo tenías escrito? ¿Quién te lo mandó?
está bien. Eh, Repetilo. ¿Cómo considero yo que mi arte puede? Habría que saber cuál es el paradigma del arte argentino. Yo no creo que haya un paradigma. Digamos, lo que hay es un colectivo en tal caso. Eh, si yo me propusiera hacerlo, no lo lograría nunca. Yo creo que con honestidad de decir no tengo ninguna fórmula eh, y trato de hacerlo, no soy yo la que debo decirlo, ¿no? Seguramente es mucho mejor que lo diga un crítico u otro que se exprese por fuera de mí. No sé si he logrado cambiar algo. La verdad que me parece que sería demasiado pedir o pedirme y te voy a decir sinceramente, creo que soy bastante más humilde para no pensar, no soy una grande, hay artistas mucho, tal vez mejores, no sé si mejor es la palabra, pero hay más, menos talento. Yo creo que lo más importante es que esto es lo que yo puedo dar, hacer, concretar y bueno, ojalá sería una muy buena expresión de deseo que yo pueda modificar algo. Lo que sí creo es que el arte en sí modifica, cambia, que es una mejor calidad de vida, eh, te abre la imaginación, te abre a otros mundos y que también tiene algo de premonitorio. Eso no lo digo yo, sino que lo dice la historia del arte, ¿no? Si hablamos de ciertos artistas, por ejemplo, como un Leonardo da Vinci, que era como un tremendo entre arquitecto, pintor, visionario, es uno de, digamos, es quien crea prácticamente lo que después va a ser la aeronavegación, ¿no? Así que ojalá lo fuese. ¿Me quieren preguntar algo más? Eso es muy cierto, está muy bien. Yo trabajo prácticamente y nada más con elementos de uso cotidiano. En general no uso nada que tenga que ver con lujo, nada. Eso es como una cosa muy característica mía. Y, y con materiales también y con objetos absolutamente reconocibles por todos. Lo que yo hago es poner en valor, los pongo en otro contexto. Digamos, he usado muchísimas bandejas, por ejemplo, o, bueno, distintas cosas dentro de, por ejemplo, lo que yo he hecho mucho y hago es trabajar siempre en superficies que no son la hoja en blanco. He trabajado mucho sobre tableros de ajedrez o dameros, por decir alguna cosa. Lo mío es poco académico y es muy lúdico. Creo que eso pasa por ahí. Y muchas veces, estas son, por ejemplo, tapas de latas, como las de galletas o cosas así. En general, sí lo que trabajo es que estén limpias, prolijas, no que estén deterioradas. Eh, Quería mostrar, ya que estábamos hablando de eso, un poco sí, pero yo trato siempre de hacer síntesis. Eh, bueno, acá tengo un personaje que es muy mío, que es la niña argentina. Eh, en distintas ocasiones acá está, digamos, como fondo son alfombras. Fíjense esta que son tejidos que
otra cosa que les quiero decir, que son todos elementos que yo encuentro, que no los hago yo. Para mí sería muy difícil imaginarme esta obra a partir de nada. Lo hago a partir de repente, esto lo compré en un viaje a Salta, ¿sí? Pero después se unió con esto que yo tenía en mi estudio. Eh, Acá también tenemos a la niña argentina y estos corazones, a mí me los compré en Miami en algún viaje que iba por alguna otra razón. eh, por algo lo compro y después veo cómo lo concreto. Eso, en general, yo trabajo en el estudio. Esas son todas cosas que compré en Corea y esto fue un viaje que hice en el 2019. Y esas son todas cosas que... A mí me gustan mucho los locales, esos tremendos bazares, esos que antes eran todo por 2 pesos o cosas así. Eh, Nunca sé cuál va a ser mi próximo desafío en el sentido básicamente de soporte. Soporte nosotros le decimos a la hoja, si se quiere, ¿no? Donde vamos a trabajar. Es bastante atípico, pero son bandejas también. Mucho, mucho juego, juegos que yo jugaba de chico, dominó, eh, bueno, pero he hecho mucho y de repente uno, como les decía, se va y descansa si se quiere en otra cosa. Tengo 2 abecedarios también hechos, trabajo mucho con el lenguaje escrito y cuando tomo así cosas populares también tengo muchas cosas hechas con boca, bueno, con lo que es como quien diría la mitad más uno, ¿no? ¿Quién más me quiere preguntar algo? Y yo les agradezco que estén acá un viernes a la noche, eh, en un día tan lindo, porque está lindo a pesar de que para ustedes haga calor, pero me parece una muy linda noche, más para compartirla y estar aquí en Concordia, ¿no? Así que bueno, les agradezco a todos que hayan estado presentes, que me hayan escuchado y, y les digo gracias. No, gracias a Banco Hipotecario, que gracias a ellos he podido estar acá y también a esta feria del libro que creo que es fundamental mantenerlas, ¿no? Todas las cosas, me digo siempre a mí misma, todo lo logrado hay que tratar de mantenerlo, o sea, no eliminar nada. En estos momentos, sobre todo, que por ahí son momentos de crisis o así, digo, por lo menos eh, compartir cosas, aunque no se pueda comprar mucho, pero el juntarse, el escuchar, siempre hay posibilidades que hay que remontarlas y cada logro mantenerlos también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.